Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a la edición número 450 de Sefarad Magazine Sefaradí. Hoy vamos a hablar de Beria, o también, según figura en el Nuevo Testamento, Berea. ¿Y por qué figura en el Nuevo Testamento? Porque se trata de una ciudad por la que pasó predicando Pablo, y bien sabemos que Pablo predicaba donde había judíos, porque era a ellos a los que había que convencer de seguir a Jesucristo. En Beria hay varios monumentos dedicados al apóstol Pablo y su paso por esta ciudad, en la que se supone predicó en la sinagoga. En el viaje que les vengo contando que hicimos en el norte de Grecia, cuando retornaba de Yanina hacia Salónica, a unos 60 kilómetros antes de llegar a destino, se encuentra esta ciudad que nos sorprende con una sinagoga, la más antigua del norte de Grecia. El visitante debe hacer contacto previo con la persona que la cuida, ya que no es muy visitado, pues no está en lo que podríamos llamar el circuito turístico, pero quien se desvíe del camino tendrá su premio introduciéndose en una experiencia inolvidable. Es por eso que en nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy vamos a hablar de la judería de Beria. Sí, otra vez me Beria, Beroia, Berea o Beroea es una ciudad de Grecia en Macedonia Central, tiene unos 43.000 habitantes y es la capital de la unidad periférica de Emasia, que ha tenido una existencia continuada desde la antigüedad. Cuna de la dinastía Antigónida, sede del Koinón de los macedonios, fue una ciudad floreciente en época romana y medieval. Berea, o Beria, aparece citada en los Hechos de los Apóstoles 17:10 y 17:13 como un lugar de paso en el viaje de San Pablo hacia Atenas. Aunque no hay restos del asentamiento en sí, el sitio debe haber estado continuamente habitado desde por lo menos el siglo V antes de la era común, como se puede deducir de los cementerios en los ricos artículos funerarios en sus fosas. Beria se desarrolló por primera vez durante la época helenística. Se han excavado partes de fuertes muros, los restos de edificios públicos y un estadio, y cementerios con fosas y tumbas excavadas en la roca y macedonias. Según las inscripciones, la ciudad tenía un gimnasio y santuarios. Los prósperos talleres locales producían vasijas y figuras de arcillas de excelente calidad. Beria, ya prominente en la época helenística debido a su conexión con la dinastía Antigónida, alcanzó su apogeo en la época romana, cuando se convirtió en la segunda ciudad de Macedonia más importante después de Salónica.
Fue favorecido por la administración romana, que le otorgó títulos honorarios. Como sede del koinón macedonio de la comunidad, fue el centro del culto imperial y un lugar donde las artes florecieron hasta el final del tercer siglo ya en la era común, una época en que Beria entró en una nueva fase de su historia. Y el centro del barrio judío de esta ciudad, Barbuta, encontramos su sinagoga con una decoración interna excepcional, y es a partir de ella que construimos la historia de su comunidad judía. La presencia judía en Beroia, en Beria, se remonta entonces a la época romana. Durante ese periodo, estamos hablando más o menos entre el año 50 y 57 antes de la era común, Pablo visitó la ciudad y predicó, se supone, en la sinagoga. En Beria fueron más nobles que los de Salónica porque recibieron la palabra con todo entusiasmo, dijo Pablo según el relato de Hechos de los Apóstoles número 17. Aunque no se cuenta con información específica, es muy probable que haya existido una pequeña comunidad judía en Beria en esta época romana y en el período bizantino. La composición de esta comunidad era de judíos romañotas, que como explicamos ya la semana pasada en este programa, no deben ser confundidos ni con los sefaradíes y mucho menos con los askenazíes, ya que son los primeros judíos que ocuparon Europa muchísimo antes de la llegada de los expulsados de España. Al final del siglo XV, esta comunidad creció debido precisamente a la llegada de estos numerosos judíos que venían de España y Portugal. El viajero turco Eblihat Çelebi, que visitó la ciudad en 1668, contaba ya entonces que la comunidad judía de Beroia siempre mantuvo fuertes lazos con la vecina y gran comunidad de Salónica y de Monastir. Además, el historiador alemán Stuck, que viajó a Beria a principios del siglo XX, hace mención de 600 judíos de origen español. En 1943 vivían 800 judíos en Beria, cuando la ocupación alemana en el norte de Grecia y la llegada consecuente de los nazis en mayo de 1943 se llevó a 680 de ellos, que primero los mantuvieron encerrados por 3 días en el interior de la sinagoga sin comida ni agua, para luego ser deportados a los campos de exterminio de Auschwitz-Birkenau, cuando se acercaban a la sinagoga a conmemorar la festividad de Pesaj. Hoy en día, 2 familias viven en Beria judío. Una de ellas es la familia Mordejai, que se salvó de la deportación gracias a vecinos cristianos que lo escondieron en el ático de una antigua mezquita. En esa casa está escrita la frase de los Salmos: «Si me olvido de ti, Jerusalén, deje que mi mano derecha olvide su astucia». Barbuta, el barrio judío de Beria, está situado cerca del río Tripotamos, en la zona oeste de la ciudad. Se trata de un barrio cerrado y aislado y su estructura es claramente defensiva. La empinada ladera y casas altas que lo rodean forman una frontera natural en el barrio en el lado que da al río. Las fachadas exteriores del bloque de edificios completan este aislamiento en los otros lados. Las casas están construidas una al lado de otra formando un triángulo cerrado. Hay una salida en forma de galería por debajo de unas casas que dan a la calle y otra abertura exactamente en el lado opuesto. Se dice que estas puertas se cerraban a la noche para protección. Hoy se conservan en el barrio unas 50 casas antiguas de arquitectura macedonia. Las tradicionales casas del barrio judío y la sinagoga fueron reparadas y puestas en valor en 1997 en el marco de un programa especial de la Municipalidad de Beria, apoyado por organizaciones judías y por la Fundación Getty. El cementerio judío estaba en la orilla oeste del río Tripotamos, frente al barrio de Barbuta, a unos 500 metros de distancia. Este es un caso interesante porque nos encontramos con el fenómeno tradicional donde el barrio y el cementerio están separados por un río.
La sinagoga está al noroeste dentro de la judería, junto a la ribera del río Tripotamos. Fue construida o reparada desde su fundación en 1850 tras el decreto del sultán. Las características arquitectónicas están basadas en las grandes sinagogas de Salónica. Se trata de un edificio de estructura de madera, construido detrás de un muro de mampostería de piedra y un pórtico, los únicos elementos que le dan a este edificio un carácter más destacado. Según Nicolás Stravolakis, director emérito del Museo Judío de Grecia, nos dice que la estructura está construida totalmente en la medida en que el frente es de piedra y parece bastante sólido, y solo en el examen es evidente que toda la estructura descansa sobre soportes de madera y estos están en mal estado, a veces haciendo temblar toda la estructura. La sinagoga está construida en el estilo vernáculo local y construida por constructores locales de los Balcanes que formaban gremios de constructores llamados ISNAF. En todo el Imperio Otomano, estos hombres construyeron casas, palacios, acueductos, mezquitas, iglesias y otras comisiones para sus mecenas turcos, armenios, griegos ortodoxos y otros dentro de las vastas fronteras del Imperio Otomano, preservando con su trabajo las tradiciones de construcción que evolucionaron durante tiempos bizantinos. La sinagoga es una estructura rectangular de un solo piso, con galería interior para mujeres y sótano. Tiene unos 192 metros cuadrados. El interior está dividido por 6 columnas, 4 marcan el núcleo central de la sala principal de oración y 2 lo separan de la entrada. El pórtico de la entrada principal está influenciado por el exterior de Beria, de estilo probablemente Castoria o Pilio. La galería de mujeres se eleva y se accede desde una puerta fuera del muro sur. También está separado del resto de la sala de oración con una celosía de madera, una separación tradicional común antes de las reformas de Tanzimat. El sótano consta de 2 espacios, uno abierto hacia el sur y otro cerrado, al que se accede desde una puerta en el muro norte. Al oeste de la sinagoga, adyacente a la empinada orilla del río Tripotamos, se encuentran los restos de la mikve. El ejal decorado de la sinagoga se encuentra en la pared este hacia Jerusalén, mientras que el escritorio temporal para lectores que sirve como bimá se encuentra en el centro del pasillo. La decoración del techo incluye una roseta octogonal en el centro y una cúpula poco profunda en la parte occidental, y puede sugerir que la bimá permanente, probablemente destruida durante la Segunda Guerra Mundial, estaba ubicada a lo largo del muro occidental en lugar de en el centro de la sala. El piso de la sinagoga es de madera lisa, a excepción del área central, entre las 4 columnas, que está adornada con azulejos de terrazo decorativos. Las áreas de madera del piso alguna vez estuvieron adornadas con coloridas alfombras, una tradición local de Beria. En la sinagoga hay hoy a manera de homenaje un par de escritorios de escuela y un par de maletas maltratadas, sobrecogedor recordatorio de la comunidad que alguna vez vivió allí. Uno de los pupitres tiene una leyenda que indica su pertenencia a la escuela judía de antes de la guerra, en memoria de los más de 150 niños y adolescentes asesinados por los nazis en 1943. El otro pupitre muestra un libro de aquella misma escuela. En una página interna está escrito a mano en ladino lo siguiente: este libro está dedicado a la memoria de Hanania Yosef, que fue asesinado en el crematorio por el cruel criminal Hitler. Y así que después de visitar Beria y su vieja sinagoga, nos quedamos conmovidos con su presencia y con su historia, como nos fue pasando en cada una de las comunidades de Grecia que fuimos visitando. Para finalizar, palabra destacada para Evi Meska, la gentil mujer que recibe a los visitantes y que ha hecho del cuidado de esta sinagoga su proyecto personal.
yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad. Moshe Rahmani, el recordado editor de la revista Los Muestros, visitó en su momento la sinagoga de Beria y fue protagonista de su reconstrucción, y es así como él mismo lo cuenta, y nos dice: la sinagoga, aunque registrada por el Ministerio de Cultura griego como Monumento Histórico Nacional y caracterizada como mantenible en primer grado por el Ministro de Cultura, ha estado en mal estado durante muchos años, y una mayor negligencia casi seguramente habría llevado a su colapso. Desafortunadamente, otras sinagogas como la de Didimoticho y Comotini, que realmente colapsaron y finalmente fueron demolidas, respaldan este escenario aterrador. Por lo tanto, era urgente hacer todo lo posible para preservar esta estructura. El actual esfuerzo de conservación, nos sigue contando Rahmani por allá por el año 1999, comenzó en el año 1994. En marzo de ese año, la sinagoga de Beria fue revivida brevemente para los servicios durante un seminario organizado en esa ciudad por la Juventud Judía de Atenas. En ese seminario pronuncié una conferencia sobre el estado actual de las sinagogas de Grecia, donde enfaticé los peligros que enfrentaban las sinagogas abandonadas. Hablé sobre las sinagogas de Comotini y Santi, que fueron demolidas poco después, y sobre la sinagoga abandonada en ruinas de Beria, que estábamos planeando visitar esa misma tarde. En ese momento ya había estado trabajando durante más de un año en la documentación de las sinagogas de Grecia, gracias al apoyo inicial que recibí del World Monument Fund, obtenido a través de Sam Gruber, director del Centro de Investigación del Patrimonio Judío y el Museo Judío de Grecia, asegurado a través del señor Mordejai, tesorero de la Junta de Directores del museo. Fue solo la misma tarde que mis palabras de la misma mañana fueron entendidas en sus verdaderas proporciones. Estábamos visitando el cementerio judío solo para darnos cuenta de que estaba vacío de sus lápidas judías, y en su lugar había una cancha de baloncesto abierta recientemente. Algunas de las lápidas yacían a un lado de esa cancha, debajo de una pila de escombros de construcción y basura. Aunque estaba familiarizado con este sitio en mis visitas anteriores a Beria y otros sitios judíos como el cementerio de Xanthi en un estado similar, fue un espectáculo impactante para los jóvenes visitantes. Algunos lloraron, otros encendieron velas y algunos leyeron una ashkabá. Todos estaban en silencio presenciando la historia, de su herencia, de su legado. Para ellos, esta fue la experiencia de la destrucción de la Shoah. Durante ese seminario, el exteniente y alcalde de Beria, Constantinos Bafides, estuvo presente y después de mi conferencia me pidió ayuda. Buscaba fuentes de apoyo para conservar la sinagoga de su ciudad. Así comenzó el proyecto, o mejor, nació la misión de conservar la sinagoga de Beria. Nicolás Traburakis atrajo por primera vez la atención internacional a la difícil situación del edificio en la conferencia El futuro de los monumentos judíos de New York de 1990. En ese momento, la preservación in situ del edificio parecía imposible y se discutieron los arreglos para trasladar los accesorios y muebles sobrevivientes al Museo de Atenas, como se había hecho en la sinagoga de Patras, poco antes de que ese edificio fuera demolido a principios de los años 80. De hecho, antes de 1995, cuando tuvo lugar la fase de identificación,
no existía ningún otro programa de conservación organizado para la sinagoga de Beria, ni ninguna intención aparente de crear dicho programa. Todos los intentos anteriores fueron reparaciones locales, como el reemplazo de tejas rotas, principalmente para evitar la penetración de agua en el edificio. Algunas de estas reparaciones, aunque necesarias, no eran lo suficientemente sensibles al tejido original y habían alterado su carácter original, como las del pórtico de entrada, las reparaciones del color en el interior, etc. Después de ese seminario, a través de mis contactos en los Estados Unidos, nos sigue diciendo Moshe Rahmani, y junto a su experiencia en proyectos similares, pudo obtener 2 subvenciones del programa Getty Grant, la primera en el año 95 para la identificación de la sinagoga y la segunda en el 97 para la preparación de los documentos de construcción de los trabajos de conservación. El trabajo de la fase de identificación se realizó entre 1995 y 96 y después de esto, la fase de preparación se completó en el 97. Durante estas 2 fases, equipos de arquitectos, conservadores, fotógrafos, ingenieros y de laboratorios prepararon un completo y detallado informe sobre el estado actual del edificio y los documentos necesarios para el trabajo de conservación. Al finalizar el trabajo, se prepararon 2 informes que resumieron el trabajo realizado en esas 2 fases. Las copias de estos informes, titulados Informe de la fase de identificación e Informe de la fase de preparación, se encuentran en la biblioteca del Instituto de Conservación Getty, disponibles de forma no circulante para el personal de la Paul Getty Trust y para profesionales externos en campos relacionados. La fase de preparación también incluyó trabajo de emergencia limitado para mantener el edificio de manera segura hasta que se implementara el trabajo de conservación completo. Este trabajo incluyó la reparación del muro norte de la sinagoga, la reparación del techo, la reparación de la orientación del muro de mampostería hacia el este, el sótano y otras reparaciones externas para proteger con seguridad al edificio de los elementos naturales. Como resultado de este trabajo, los edificios ya no se encuentran en un estado de peligro en términos de resistir la descomposición natural, sino que están en peligro de permanecer semiterminados en términos de integridad arquitectónica e histórica. Para este propósito, los esfuerzos del autor, finalizaba el recordado Moshe Rahmani, continúan dirigidos a asegurar fondos adicionales para completar el trabajo de conservación en la sinagoga, tanto en su exterior como en su interior. El trabajo de conservación propuesto para la sinagoga se basa en las recomendaciones del informe de la fase de identificación, de acuerdo a la designación de la sinagoga como mantenible en primer grado, donde no se permite ningún trabajo que pueda cambiar la tipología y la morfología del edificio. Finalmente, estamos en el proceso de nominar a la sinagoga de Beria en la lista de observación de monumentos mundiales de los 100 sitios más amenazados. Esperemos que esta nominación brinde al edificio más atención internacional y nos permita asegurar los fondos necesarios para completar su conservación.
música. Y así termina nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de esta semana, y en los próximos programas seguiremos recorriendo estas apasionantes historias, a veces olvidadas, de las juderías de Grecia. Yo soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre dentro de una semana para una nueva edición de Sefarad Magazine Sefaradí a lo largo de todo el viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Como siempre los esperamos en nuestro portal sefarad.com y en todas las redes sociales, en particular en Facebook, Twitter y en Instagram. Nos vamos escuchando a la cantante de origen griego Sabina Giannatou y el hermoso tema Y una madre. Semanada buena.